Muy bien, seguimos aquí echándole candela a este canal, que hemos iniciado con el propósito de ir divulgando un cierto proceso de investigación a quien pudiese interesar acerca de la filosofía latinoamericana con miras a una descolonización de la ciencia política. Había ya presentado algunas reflexiones de lectura sobre Arturo Andrés Roig acerca de la mundialización o el cómo pensar la mundialización desde el sur. Habíamos visto también un texto de Joan Méndez y Edgar Mendoza, filósofos venezolanos, a propósito de la descolonización del sujeto en la filosofía latinoamericana. Y en esta ocasión quisiera no concentrarme en un texto, sino poner ya sobre la mesa, digamos, a uno de los interlocutores en los que me quisiera concentrar en el curso de mis estudios sobre filosofía latinoamericana. Eh, Me refiero, por supuesto, a una de las obras más grandes que se hayan visto publicadas en nuestro continente y sin duda es el reciente fallecido eh, Enrique Dussel. Aquí tengo a la mano varios de sus textos, ¿no? Comenzando por un texto que se titula Historia de la filosofía y filosofía de la liberación. Es un texto en el que Dussel adelanta algunas notas sobre la historia del pensamiento latinoamericano, de cómo ir construyendo el pensamiento latinoamericano, y algunas notas, algunos textos sobre algunos autores como Marx, como Schelling, como Aristóteles, incluso a los que les dedicó algunos estudios menores. Por otra parte, tengo esta antología dirigida por Katia Colmenares y Juan José Bautista Segales, eh, en el que ellos hacen una selección, digámoslo así, de los textos que podrían considerarse imprescindibles para cualquiera que quisiera aproximarse a la obra del maestro norteamericano Enrique Dussel. Y tengo varios textos que son muy propios de su obra, aunque acá tengo un texto que es un compilado de ensayos que son dedicados, digamos, a su obra, salvo uno que otro texto por ahí. Hay uno de Hinkelhammer que no tiene nada que ver, no sé por qué está allí. Y ya de Dussel tengo varios libros. Filosofía de la Liberación es un libro fundamental en el que se encuentran las categorías fundamentales de la filosofía de la liberación. Acá tengo algunos capítulos de la primera ética, muy importantes. Filosofía, liberación de la mujer y erótica latinoamericana, arqueológica, política, que son textos muy importantes para comprender al joven Dussel, o al que Santiago Castro Gómez llama el joven Dussel. Está este texto sobre filosofía de la producción, en el que hay unos estudios sobre los cuadernos tecnológicos de Marx y otros temas. Y tengo, por supuesto, los que más me interesan de su obra, 20 tesis de política publicada en la hermana República de Venezuela, donde al parecer leyeron bastante a Dussel. Tengo un maravilloso tomo sobre filosofía de la liberación, que es la arquitectónica, la segunda parte de la última política, también publicado allá. Y finalmente, el último tomo de su política, que fue un texto escrito, digamos, colectivamente con varios de sus discípulos, que es Filosofía de la Liberación, que es la parte crítica. Bueno, estos textos son interesantes, son riquísimos para poder introducirse, creo yo, en el universo de la filosofía, pero sobre todo en el universo de la filosofía dusseliana, bajo el entendido de que esta filosofía tiene una particularidad, ¿no? Interpretativa, histórico-hermenéutica, histórico-sistemática. Eh, Me parece que Dussel tiene una forma muy peculiar también de abordar a los autores y discutir con ellos, casi siempre como subsumiéndolos en una sistemática que es muy propia. Entonces, Dussel no solamente es un pensador original, sino prolífico, muy fecundo. Yo tengo solo algunos libros, la obra es inmensa, eh, está completamente a disposición de cualquiera en la página
la página de Dussel. Dussel tiene una página donde ahí quedó todo, más otras cosas que son útiles para cualquiera que pretenda pensar la filosofía latinoamericana. Pero bueno, eh, me gustaría entonces repasar la filosofía dusseliana para poder ponerla de presente. Y ponerla de presente porque considero que es una obra muy fecunda, pero además de ello muy importante para poder comprender la circunstancia histórico-política del presente. Eh, el un presente que está, digámoslo así, signado por múltiples fenómenos de inmensa complejidad, como por ejemplo, obviamente, el calentamiento global acelerado, la persistencia de la pobreza extrema, la guerra en Ucrania, la guerra en territorio palestino, el sinnúmero de, digamos, de confrontaciones electorales que hoy en día buscan o amenazan con poner a la extrema derecha al mando de los estados nacionales, los procesos, digamos, de enajenación mental o de alienación de la conciencia que corren por cuenta de los aparatos mediáticos y de las redes sociales, etcétera. Digamos que no vivimos en un tiempo simple, ni tampoco en una época fácil. Vivimos en una época muy compleja en la que es preciso desarrollar formas de pensamiento también complejas para poder desentrañar el mecanismo del sistema, poder hacerle una crítica lo suficientemente lúcida como para corregir nuestras acciones y procurar que la vida común sea cuidada y sea bien gobernada. Porque no es un asunto de especulaciones, no es un asunto de saber, no es un asunto, digámoslo así, de entretenimiento, de juego intelectual, es un asunto fundamental de la supervivencia humana. Y creo que la filosofía política en particular, aunque también la filosofía ética, en Dussel, por ejemplo, hay un carácter o una relación indisociable entre ética y política. Esta, El pensamiento ético y el pensamiento político contemporáneo deben ser bastante conscientes y bastante lúcidos a la hora de confrontar la realidad actual y sobre todo los problemas que esta realidad presenta, ¿no? Bueno, en mi aproximación particular, comprendo que la filosofía de la liberación dusseliana tiene que situarse no solamente en el presente, sino en un determinado campo de la acción humana, que es el campo político. No porque la filosofía dusseliana pueda ser reducida al campo de la filosofía política, sino porque la problemática política, que es muy propia de la filosofía política, pero que se extiende, digamos, a diversos campos de la acción humana. En este sentido, Oliver Marshall tal vez tenga razón cuando se plantea la posibilidad de que la ontología política deje de ser una ontología regional y pase a ser una ontología general. Eh, el pensamiento dusseliano entonces entra en relación o está permanentemente en una relación tensionante con la realidad histórica, que en últimas es una realidad política. Eh, en tal sentido, habría que leer con mucho juicio sobre Apulanzas, sobre todo Apulanzas que le da Gramsci, que interpreta la política como el motor de la historia, porque me parece que van por ahí las cosas. En cualquier caso, la situación actual del pensamiento político moderno pues está atravesada por una especie de crisis de identidad a propósito de la disciplina, que es muy similar a la crisis que atraviesan diversas prácticas culturales de la modernidad y que se encuentran, digámoslo así, imbuidas por el discurso y el espíritu de la posmodernidad. Digamos que completamente arrastrados por la historia, el pensamiento político se va hundiendo en un extravío, ¿no? En un extravío que disuelve de algún modo los cánones culturales y en medio de las transformaciones sociales que han sido experimentadas por los pueblos, las comunidades y las ciudadanías contemporáneas, pues ha habido como un revolcón, ¿no? Lo que Boaventura de Sousa Santos llama una transición paradigmática. Esto querría decir que los paradigmas que habríamos utilizado para poder comprender la realidad humana, eh, humano-social, digámoslo así,
entraron en crisis. Y entraron en crisis porque no parecen explicar bien las cosas, o parecen tener demasiadas limitaciones a la hora de poder entender las cosas, o de poder hacernos entender las cosas. Bien, digamos que el pensamiento político en este sentido puede ser, digámoslo así, ubicado, diagnosticado, eh, como con esta frase en la que se dice, por ejemplo, que todo es político, ¿cierto? Que es muy propio, por ejemplo, de los artistas que hacen ciertas instalaciones donde consideran que el performance tiene una expresividad política, o las feministas, compañeras feministas que afirman que lo personal es político, es decir, lo político parece ser ya comprendido más allá de las instancias en las que tradicionalmente habríamos comprendido o entendido la política. Entonces, la distinción entre lo político y la política, que es muy propia del pensamiento que Marchard llama postfundacionalista, donde encuentra a Nancy, a Laclau, a Badiou, generalmente una izquierda intelectual francesa, pero que toma el concepto de la teoría política alemana, particularmente en la obra de Carl Schmitt, eh, comprende que la decisión del concepto de la política, después lo veremos, entre lo político y la política, permite reconocer en un nivel óntico la realidad política tal y como la conocemos, es decir, aquella que remite a las decisiones que son colectivamente vinculantes y que se producen funcionalmente en un entramado sistémico social. Y por otra parte, en el nivel ontológico, lo político, que sería ya esta región del ser, donde el antagonismo originario de algún modo impide que exista una fundamentación o un cierre del sentido en la sociedad o en la coexistencia humana que llamamos, esa forma de coexistencia humana que llamamos sociedad. Entonces, esa decisión, ese antagonismo que inhibe la fundamentación y que es muy propia del carácter de incompletud de la forma de coexistencia que llamamos sociedad, se expresa en diversos campos. Se expresa en el nivel de la erótica, se expresa en el nivel de la pedagógica, en el de la estética, en el de la económica, en el de la histórica, es decir, en todos los campos que nosotros podamos imaginar, eh, hay siempre una decisión originaria eh, que impide su fundamentación, es decir, que impide el cierre de su sentido porque no tiene, no posee un fundamento último. Y todos los intentos de fundamentación, es decir, todos los discursos y todas las acciones que de algún modo tienden a cerrar el sentido, es decir, esto es el arte, esto es la pedagogía, esto es la vida erótica, esta es la política, esta es la democracia, pues producen sedimentaciones que podríamos considerar fundamentaciones, pero parciales, momentáneas. Bien, hay que comprender o hay que interpretar la obra de Enrique Dussel, la obra ético-política de Enrique Dussel en ese intento por fundamentar. Es decir, en ese intento por llegar a la esencia de lo ético, llegar a la esencia de lo político. Y por supuesto no en una esencia que podríamos considerar abstracta, inmaterial, eterna, sino en una esencia que habría sido reconstruida hermenéuticamente en una perspectiva histórico-sistemática. ¿Sí? Es decir, ejercicio de la razón que le da sistema a la interpretación de la ética y de la política, pero que además de eso, ese ejercicio de la razón pone los pies en la historia. Y esa es una particularidad del pensamiento dusseliano que a mi juicio es supremamente rica, es supremamente importante y además de eso necesaria. Necesaria sobre todo para todas las personas que de algún modo se identifican con los procesos democrático-progresistas que han protagonizado la lucha democrática en las últimas décadas. Bien, junto a ese extravío, digamos, del objeto de la política, em, tendríamos que localizar pues todo un conjunto de desafíos políticos, ¿no? Que sin tener precedente alguno, pues exigen la elaboración de un pensamiento político que sea innovador y que tenga una visión de futuro. ¿Por qué debe ser innovador? Porque el carácter o la complejidad de la época contemporánea que pone en crisis los paradigmas obliga a reevaluar los paradigmas, pero también a inventar nuevos paradigmas.
Es decir, nuevas formas de pensamiento que puedan hacerse colectivas o que puedan hacerse de aceptación colectiva y que permitan coordinar acciones. Eh, Porque de otro modo, digamos, las acciones que no pueden coordinarse en una nueva dirección, pues son acciones que necesariamente van a reproducir el statu quo. Y las acciones innovadoras que de algún modo no logran generalizarse o colectivizarse, pues tampoco van a tener ninguna repercusión en la transformación del statu quo porque no van a ser movimiento. Y cuando no hay movimiento, cuando las ideas no constituyen un movimiento, no tienen efectos en la realidad. Entonces hay que mirar la obra ético-política de Enrique Dussel en ese intento, ¿no? Por fundamentar la ética, por fundamentar la política, y en la medida en que intenta fundamentar, intenta hacer movimiento, ¿no? Hacer movimiento, insertarse, hacer que el pensamiento se inserte en la historia, solo que no de una manera que podríamos considerar unilateral o proyectiva, sino de una manera que podríamos considerar de vanguardia, no reactiva, sino pedagógica, de aprendizaje. Dussel insistió mucho en que el filósofo tenía que tener el oído muy atento a lo que dice el pueblo en su lucha popular, para entender, digámoslo de este modo, las líneas o los caminos que el pensamiento filosófico y político debía recorrer. Entonces, en esta necesidad, ¿no?, de un pensamiento innovador y de un pensamiento político que tenga una visión de futuro, la innovación filosófica en el campo político pues, requiere una comprensión crítica de lo que llamamos globalización, que es un fenómeno muy contemporáneo y al que el mismo Dussel, digamos, le da la posición de estadio en el desarrollo, de último estadio, en el desarrollo histórico del sistema mundo moderno, ¿sí? O de ese sistema mundo que produjo la modernidad. De tal modo que la globalización no se reduce en ese sentido al proceso, digamos, de expansión global del neoliberalismo. Eso no es la globalización, esa es una lectura que podríamos considerar sumamente reductiva de la globalización. Tampoco se reduce, digámoslo así, aunque esa no es una visión reducida, sino muy amplia, excesivamente amplia, en la que la globalización sería datada, digamos, desde los inicios de la civilización occidental. ¿Sí? Es algo más o menos que aparece en la obra de Peter Sloterdijk. Y tampoco, digamos, la globalización sería el tema de Marshall McLuhan, ¿no? Acerca de la aldea global, porque en últimas, digamos, la globalización no es una mera imagen del mundo. La globalización es un proceso, tampoco la globalización es el imperio como lo entienden Hart y Negri, aunque a mi parecer, me parece que Hart y Negri sí aportan una lectura que podríamos considerar fundamental a la hora de poder entender la globalización. No solamente porque trazan una genealogía de la globalización, sino porque además de eso nos permiten captar una cierta dimensión que otras teorías no captan, y es la producción global del sujeto imperial, que es esa cuestión de la biopolítica, ¿no? Bueno, perdón, del biopoder, en el caso de Negri, el biopoder, que se opone a la biopolítica. Pero bueno, sobre Negri vendremos después también. En cualquier caso, hay que pensar la globalización y todo lo que esta entraña, ¿no? Entonces, más allá de la captura ideológica del significante globalización, que puede ocurrir, digamos, el discurso de Joseph Stiglitz es uno, lo que dice Negri es otra cosa, lo que dice Soros es otra cosa, lo que dice Sigmund Bauman es otra cosa, lo que dice Ulrich Beck es otra cosa, pero entonces cada una de estas voces tiene una carga ideológica, ¿cierto? Entonces es muy fácil ver cómo, por ejemplo, Joseph Stiglitz tiene una imagen de la globalización que es en cierto sentido condescendiente, aunque crítica. Cuando lo vemos en los textos de Kenichi Ohmae, por supuesto que la globalización es el gran momento del salto de la gran corporación. Pues se encadena, digámoslo así, perfectamente encaja con el neoliberalismo. Cuando oímos a Sigmund Bauman, la cosa es otra muy diferente. Entonces, más allá
de las capturas ideológicas que el significante globalización pueda experimentar, lo que podemos decir es que es un fenómeno real, que no se reduce ni al neocolonialismo ni a la modernización expansiva de los mercados financieros, digamos, de las grandes potencias occidentales, sino que de algún modo debe entenderse la globalización como el significado al que otros significantes, como los de mundialización y planetarización, se acercarían. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la mundialización es una especie de expansión global de la imagen de mundo, de tal modo que a partir de la pandemia del SARS-CoV-2, ahora en el 2020, 2019, 2020, 2021, pues pudo ponernos enfrente la imagen de todo el mundo utilizando tapabocas aquí en Colombia, en la Argentina, en México, en Ecuador, en el Congo, en Italia, en Francia, en la China, en Japón. Es decir, la pandemia, ese acontecimiento mayor, produjo, digamos, una imagen de mundo que no podremos olvidar en el futuro próximo. Y eso creo yo hace parte del proceso de mundialización, porque lo que se mundializa es la modernidad y no la modernidad como proceso de progreso que va siempre hacia mejor, sino la modernidad en crisis. ¿No? Y esto es interesante. La globalización no se confirma sino justamente en su crisis. Y lo mismo con la planetarización, ya que el conjunto de los procesos, digamos, de la economía mundo globalizada, pues están degradando, están afectando, están alterando el equilibrio ecológico hasta tal punto en que algunos se atreven a hablar de la era del antropoceno, porque la actividad humana, la huella antrópica, está teniendo repercusiones en, en el conjunto, ¿no? Del ecosistema planetario. Entonces la globalización lleva aparejado esos otros dos procesos, el de mundialización y el de planetarización, y eso ya nos enfrenta o nos pone delante de una complejidad eh, absurda, digamos, cuasi inabarcable. No veo quién, digamos, pueda asumir una reflexión, un pensamiento capaz de dar cuenta de todo lo que acontece en el escenario global. Eh, Y bueno, a propósito de esto, la teoría política, digamos, de la globalización como tal, a pesar de que el concepto de globalización ha sido bastante rechazado por muchos, pues buena parte del pensamiento político contemporáneo se asumió, digamos, la reflexión crítica sobre las fuerzas, las instituciones y los procesos emergentes en el ámbito global. Por ejemplo, eh, Karl Otto Appel en su ética del discurso estaba pensando en parte en lo que significaría el problema de la democracia en una Europa que había cambiado de forma, ¿no? Que había entrado en los tratados de Maastricht y que se había constituido como una comunidad eh, internacional. Niklas Luhmann reescribió siempre los sistemas históricos, ¿no? O los sistemas sociales como sistemas históricos que no, difícilmente podían ser recortados, aunque él se saca del sombrero el problema internacional, ¿no? Em, Anthony Giddens y su teoría de la estructuración, podemos considerarlo que también va por el mismo lado. Immanuel Wallerstein sin duda fue el gran teórico del sistema mundo que nos enseñó a ver un poco, aunque todos sabemos lo que le debe a la teoría de la dependencia latinoamericana, pero a partir de sus obras comenzamos a entender mejor lo que significaba un sistema mundo. Benjamin Barber, Ulrich Beck, Bauman, Habermas, Vandana Shiva, la gran feminista hindú, Negrihart, por supuesto, Sloterdijk y el mismo Dussel, pues han producido obras que nos permiten aproximarnos a una comprensión de esa gran totalidad a la que llamamos globalización, que en últimas es el último estadio del sistema mundo moderno, el último estadio. Mm, Sigue siendo un problema de actualidad, aunque el concepto como tal se haya disipado en ciertos discursos y la mirada esté muy puesta
a la manera de Byung-Chul Han, por ejemplo, en los asuntos psicopolíticos, ¿no? El malestar del sujeto ante la sociedad neoliberal, ante el neoliberalismo. O este asunto de los afectos, ¿no? Como ocurre en Rancière, como ocurre en el pensamiento de la colombiana Laura Quintana, em, o en otros elementos, digamos, de carácter normativo, como en el caso de Santiago Castro Gómez y la propuesta de un republicanismo transmoderno, etcétera. Entonces, creo que de algún modo la teoría política de la globalización sigue estando vigente si se retoma la problemática de la globalización. Y creo que retomando esa problemática nos es posible comprender mejor la fecundidad del pensamiento ético-político de Enrique Dussel. Y es que Dussel, como uno de los grandes filósofos latinoamericanos, quizá el más importante de los últimos tiempos, mi tutor diría que Dussel no se compara con Leopoldo Sea, pero digamos que en los últimos tiempos podríamos decir que es la obra más importante. Eh, y lo es porque ha desarrollado un sistema filosófico que ética y políticamente quiere dar respuesta a los desafíos que la humanidad atraviesa o que la humanidad enfrenta una vez ha acaecido, una vez se ha consolidado el proceso de globalización. Entonces, coincidimos con en parte, ¿no? Con la afirmación de Mendieta, de Eduardo Mendieta, el filósofo colombo estadounidense, según la cual, digamos, es sobre el trasfondo que representa el esfuerzo por pensar filosóficamente los problemas de la globalización, sobre el cual deberíamos comprender la filosofía política de la liberación que Dussel desarrolló. Eh, Aunque yo estaría parcialmente de acuerdo con eso, solo porque tengo conciencia de que Dussel en un texto propone una lectura de la globalización en términos, como lo he dicho ya, de interpretarla como el último estadio en el desarrollo del sistema mundo moderno, que es un sistema mundo cuya reconstrucción histórico-sistemática nos llevaría muy lejos, hasta los sistemas, los primeros sistemas regionales, ¿no? Em, que fue, por ejemplo, el sistema afroasiático mediterráneo, hace casi 6.000 años. Pero bueno, esa es otra discusión. Diré, para terminar esa parte, que algo que es muy importante a la hora de enfrentarnos al estudio de la filosofía dusseliana de la liberación es no perder de vista que Enrique Dussel fue ante todo un pensador del tercer mundo, o mejor, un pensador del sur global. Y este es un hecho fundamental. Y es fundamental porque pone un fundamento. Y el fundamento es la geolocalización del conocimiento, o una cierta participación en lo que Miñolo llama una geopolítica del conocimiento. Y es que esta geopolítica del conocimiento es el pivote alrededor del cual se reorganiza la comprensión de la historia mundial en cabeza de Dussel y el lugar que América Latina ocupa ahí, ¿no? Entonces, por una parte, Dussel es heredero de Augusto Salazar Bondi, el peruano, porque al negarse a comprender la tradición de la filosofía latinoamericana como una tradición en cuanto tal y al asumir más bien que el pensamiento filosófico latinoamericano es más bien imitativo o de algún modo es inauténtico. Entonces quiere darle una autenticidad y eso implica tener muy en cuenta, tomarse muy en serio el hecho, ese lugar de enunciación desde el cual se pretende teorizar el mundo, interpretar el mundo. Y es también heredero de Leopoldo Sea porque una de las preguntas fundamentales de Leopoldo Sea fue justamente aquella que hoy nos permite pensar el lugar de América Latina en la historia universal. Ese es quizá el gran gesto de Leopoldo Sea. En el caso de Dussel, digamos que él estudió en varias partes del mundo, en Argentina, en España, en Francia, en Alemania, se formó académicamente en filosofía, en historia, en teología también, vivió un tiempo trabajando como jornalero en Israel y desarrolló la mayor parte de su carrera en México. Es
En este sentido, pero además, digamos, estuve en Rabat, en Nueva Delhi, en muchos lugares del mundo dictando conferencias, tratando de articular formas de pensamiento, aprendiendo un poco de aquí, aprendiendo un poco de allá. Podríamos considerar que es un pensador universal, un pensador cosmopolita en el sentido en el que él mismo, en la trayectoria constructiva de su pensamiento, fue viajando a muchos países a través de diversas lenguas, eh, tratando de comprender, ¿no? A través de una historia universal reinterpretada, reorganizada, cómo podría ser el futuro transmoderno del diálogo intercultural en filosofía, de cómo en el momento en que se revalorasen las tradiciones continentales, la filosofía podía pasar finalmente a una nueva época, que ya no sería teológica, que ya no sería ontológica, que ya no sería logológica, que sería otra cosa. Entonces, en ese horizonte, el pensador del tercer mundo, el pensador del sur global, deviene universal. Y no porque su discurso abarque la universalidad, sino porque su discurso interpela críticamente a la universalidad. Y eso me parece a mí que es bellísimo. Es bellísimo y además es sorprendente, admirable, hacer esa mierda que visaje. El asunto es que Dussel, digamos, es un pensador complejo al que hay que entender en sus fases. Y en ese aspecto, pues coincido mucho, no solo con Eduardo Mendieta, sino también con Katia Colmenares, con eh, Juan José Bautista Segales y con Jorge Fabián Cabaluz Ducase, que han recogido, digamos, un mismo esquema a partir del cual interpretar el desarrollo progresivo de la obra dusseliana. Esquema que retomaré, digamos, en esta exposición eh, y que espero pueda ser de utilidad para aquellos y aquellas que quieran internarse en el estudio de este autor.